Saludos, sean todos y todas bienvenidas a esta nueva emisión del programa Ojalá. Y ojalá que las cosas se aclaren, como se dice, porque desde el gobierno del presidente Danilo Medina, las políticas quedan claras y optan por hacer lo que nunca se había hecho. Y desde el primer día, las metas presidenciales pues están dadas, presentadas a la nación, al país y al mundo, y en cada uno de los escenarios posibles, y tienen como punto estratégico, como objetivo estratégico, el invertir en la gente, lograr que la gente pues tenga lo que, no solo lo que se les ha ofrecido en sentido general, y por lo que también la gente, la ciudadanía, los electores participan en la actividad colectiva, en la actividad política de la nación, no solo cada 4 años, que a veces son 6, cuando se les da la oportunidad de elegir sus representantes en las distintas instancias del poder público, ayuntamientos, Cámara de Diputados, Senado de la República y demás. Y yo quiero compartir con ustedes una información que sirven en general las revistas comerciales en el día de hoy y desde ayer, asociado a la inauguración por parte del presidente de la República de una segunda empresa instalada por las Fuerzas Armadas Dominicanas, a propósito, por igual, de un interés gubernamental, presidencial, y es la instalación de la segunda empresa. Creo que debemos de tener imágenes de esto. La segunda empresa que las Fuerzas Armadas pues han asumido como parte también de una, aquí dice, abre otra industria de indumentos, de indumentaria, ¿verdad? De indumentos militares. Ahí tenemos las imágenes. Se trata, como se dice, de la segunda etapa de la industria militar con una fábrica en la ciudad de San Cristóbal, cuyo objetivo principal es la confección de uniformes civiles y militares. Esta iniciativa del Ministerio de Defensa, ejecutada a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitirá, que dirige el amigo, el general de brigada Coronado, quien estuvo recientemente aquí en este espacio, pues permitirá ahorrar, oye, escúchese, el 50% del gasto militar por concepto de confección de uniformes y reducirá los costos, pues tiene una vocación social, como lo demuestra la creación de 100 empleos directos para jóvenes de la provincia de San Cristóbal. La nota dice que, bueno, esto democratiza las oportunidades. Y esto, ¿por qué viene a cuento? Porque donde quiera que usted logre ahorrar un 50% del costo, usted está haciendo más eficiente el gasto público. Los militares ganen más o menos en general, pues tienen una indumentaria que se les suple. Dice García que no lo suficiente, pero se les suple a los militares a un costo. Y esto indica que no se había hecho desde hace décadas lo que debió haberse hecho, porque se trata de crear empleo para la juventud, en sitios donde el tema del empleo es particularmente grave. Creo que la primera fue instalada en Bonao, si mal no recuerdo, en la provincia de Monseñor Noel. Y se trata
de tener un mercado, si se quiere, cautivo para la empresa y para quien lo pueda suplir. En este caso, estas empresas de confección de las Fuerzas Armadas, que no tienen por qué ni darle vida, por así decirlo, a los propios militares que se puedan ver envueltos en estas operaciones de compra de indumentaria y que no tiene por qué darle beneficios generalmente estrambóticos a fabricantes locales o extranjeros. Y esto lo que evidencia en gran medida es que hay muchas cosas que todavía faltan por hacer, porque sí es posible reducir en un 50% el gasto, que es un gasto fijo, considerable del gasto del Ministerio de Defensa, pues es posible reducir costos y eficientizar el gasto público de manera, yo diría que brutal, dramática, 50%. Y esto evidencia lo que se puede hacer de nuevo en el país para que las cosas pues, sean más beneficiosas. Pero esto demuestra que tanto tiempo también hemos ido perdiendo. Quizás eso que se va a ahorrar ahora y esos empleos que se van a generar ahora a partir de estas iniciativas, de estas políticas del presidente Danilo Medina, pues dan sus frutos y son en general necesarias para eso que llamamos eficiencia del gasto público. Esto hay que saludarlo y ojalá pues se pueda reducir el gasto por ese tipo de iniciativas, el gasto público, en beneficio, claro está, de nuestros productores, que bueno, suplirán cualquier cantidad también de insumos para la producción de esta indumentaria militar. Pero además también mucha gente, entre los que me encuentro yo, entiende que un país no se puede dar, un país como el nuestro, que en definitiva no se trata de constituir un tipo de Fuerzas Armadas élite, espartanas, SEALs o Marine Corps, que son capaces un grupito de agarrar y tirarse donde quiera y matar más gente que el carajo. No. E intervenir en los asuntos de otras naciones, torcer el rumbo de otras sociedades, de otros pueblos. No, uno dice, pero ¿y cómo es posible que los jóvenes del país, militares, se metan a militares, tipo García, fuertes? Y entonces, bueno, pues se la pasen haciendo yuca, como se decía antes. Y cuidando. ¿Y qué es lo que cuidan? No se sabe bien qué es lo que cuidan. Y eso durante décadas, manteniendo un cuerpo que se vuelve, por eso al fin y al cabo, extrañamente, quienes deberían salir siendo atletas de ahí al cabo de cierto tiempo, que además ya se retiran jóvenes, a los 40, 45 años ya usted es coronel y ya si no aspira a general de brigada, probablemente pues se va a dedicar a otra cosa en una segunda etapa de su vida. Bueno, pues esté ociosa y no desarrolle sus capacidades, sus potencialidades para dentro de las propias Fuerzas Armadas o para cuando pase a otro tipo de vida civil, como emprendedores, como profesionales, etc. Por eso quizás se dice que terminan siendo unos gordos o barrigones cuando son generales. Una cosa medio que siempre le ha chocado al dominicano, que es gordo o barrigón, pero que entiende que los militares no pueden ser gordos ni barrigones, ni los policías, porque como que no es parte de la lógica, de la imagen que tiene la gente de lo que es un buen militar, lo que es un buen policía. Y esto a través del tiempo. Los espartanos eran espartanos, no eran los poetas atenienses. Bueno, pues los militares son militares, no son civiles ahí acomodados. Y uno decía, bueno, pues ¿por qué que hay cosas que tienen que contar tanto y que bien podrían ser parte incluso de no mantener a una tropa durante tantos años ociosa y ahí haciendo yuca?
Esto pone a las Fuerzas Armadas también en esa perspectiva de la autoestima, un cuerpo autosuficiente en gran medida, con capacidad para hacerle frente a cualquier tipo de situación en defensa de la soberanía nacional. Y bueno, esta se inauguró ahora y hace apenas unos meses, creo que fue en este mismo año, la primera de estas fábricas. Y ahí están. Y muy pronto pues ya se verá la conveniencia de este tipo de iniciativas de la Presidencia de la República. Eso por un lado. Porque a pesar de las revistas comerciales ocultar las cosas brotan. Brotan, están dadas ahí. Es imposible ignorar una reducción en los costos de la fabricación y de la adquisición de indumentaria del Ministerio de Defensa, ignorar una reducción de un 50%. Eso, bueno, pues se trata un poco también de lo mismo. Hay gente que no entiende por qué que la economía aquí no es un desastre, y de eso voy a hablar dentro de unos minutos. Pero hay gente que no entiende el impacto de la inversión del 4% en educación en sentido multiplicador de sus beneficios y de sus efectos. Hay gente que no entiende nada, pero esto es parte de un proceso que está a la vista. Solo el tema, y lo saben bien los productores, los textileros del país, solo el tema de las mochilas, de los uniformes, de los zapatos escolares, de las mascotas, por igual, asumidas como parte de la inversión pública para nuestros niños y niñas de todo el país, principalmente de hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras. El impacto que eso tiene en la producción nacional. Bueno, pues había gente que insistía porque su negocio había sido grande y nosotros podemos entenderlo. Se le ha quitado también una tajada, como se dice. Que pretendía seguir importando de China estos uniformes en vez de generar empleo. Teniendo zonas francas textileras que tampoco entonces asumían ese tipo de suplir el mercado escolar, digamos. Hasta que llegó el capitán y mandó a parar. Y yo, no, esto se tiene que invertir el 4%, pero lo vamos a invertir de esta manera y veremos al cabo de cierto tiempo los beneficios que esta decisión del presidente de la República va a comenzar a generar en el entramado productivo del país. Suplidores de los textileros, trabajadores de los textileros, impuestos que deben de pagar también los textileros, muchos de los cuales antes también andaban a la zanfazón por ahí, evadiendo impuestos, que también hay que decirlo, es un sector que en su momento tuvo una visión parasitaria. Y bueno, y si los más grandes no evaden, ¿por qué nosotros no vamos a evadir? Vamos a evadir la formalización de estas empresas, pero son empresas generadoras no solo de empleo, a los que no se les pagaba, no se les cubría lo que cubren las empresas formales a sus trabajadores, y que no pagaban, independientemente de los millones que se gastaban, no pagaban, y voy a hablar en pasado, no pagaban todo lo que podían haberle pagado al Estado. Ahora, antes de comenzar a hablar de los mentirosos, de los maestros del engaño, que no solo las revistas comerciales, que se prestan naturalmente para cualquier cosa, yo quiero dar el dato que ofrecen ellas mismas sobre esto que han llamado los norteamericanos a partir de la generosidad que tenían los esclavistas, de poner un chin más barato, después del Thanksgiving, poner un chin más barato a los negros. Entonces inventaron, somos tan generosos que en realidad vamos a permitir, vamos a darle una oferta
a la gente para que adquiera sus esclavos. Entonces, llamaron el Black Friday. Pero eso fue en un tiempo muy lejano. Y la realidad es que los negros fueron convertidos no en esclavos, los negros norteamericanos, sino en consumidores del Black Friday. Porque para tapar las cosas hay que hacerlo con cierto estilo. Estoy hablando de lo que se reporta como, qué barbaridad. Aquí está. Ustedes saben que se pierden las informaciones importantes en la cantidad de papel embarrado de anuncios comerciales en las revistas. Dice aquí, esto es en una página 15D, en una cositica, porque además son unos apretados. Mire, por ejemplo, son unos apretados. Aquí junto con una cosa también ahí de rigor de convocatorias a licitación pública nacional, convocatoria, ustedes ven, y algún otro anuncio ahí sin mucha importancia. Miren, una cosa que bien podría estar en otro lugar si fuéramos más serios. Dice ahí, el Viernes Negro o Black Friday, que se originó como una estrategia para incentivar las compras antes de la época navideña en los Estados Unidos, se ha convertido en un fenómeno con una fuerte influencia en las pautas de consumo de los dominicanos. Indicó Luis Bencosme, presidente ejecutivo de Carnet. Carnet es una empresa de esa de Verifone y de registro de las transacciones, al referirse a la creciente tendencia de compras registradas en Black Friday. Bencosme destacó que este viernes se ha convertido en uno de los fines de semana de mayor actividad comercial en el país. Dijo que este año se han procesado alrededor de 4.300 millones en consumos con tarjetas de venta, con tarjetas en puntos de venta, le llaman POS, superando, entiéndase esto, superando en un 7% al año 2017. Casi lo mismo que ha crecido la economía en este año con respecto a la economía del año anterior. 6 puntos algo, 7. El ejecutivo de este señor destacó que cada vez son más los comercios que se suman a esta celebración, que es como le llaman a este día comercial. A partir de ofrecer grandes descuentos. Y dice finalmente, las instituciones financieras han jugado un importante papel estimulando el consumo a través de sus programas de tarjetas e introduciendo la modalidad de pagos en cuotas y premios instantáneos. Estamos hablando solo en esta forma, o sea, registrado por carnet, por tarjeta. No estamos hablando del cálculo, pero sí por esta vía, el crecimiento es de un 7%, hay que considerar entonces también el poder adquisitivo, ya no de las tarjetas o del consumidor a través de las tarjetas y de los financiamientos que llevan a cabo prácticamente todos los bancos y sus tarjetas de crédito. Estamos hablando de que el efectivo, bueno, no sé, pero se me ocurre que es mayor el efectivo, o podría ser mayor. Y si fuese igual, pues vale. 4.300 millones de pesos en un día, por esa vía. Y bueno, y usted dice, pero hay que felicitémonos todos, porque
si un mes antes, que se supone que es un mes bastante duro, generalmente duro, porque uno llega gateando a final de año, y estoy hablando de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tanto de Pedro, o como Pedro, que igual trabaja para el sector público y para el sector privado, ¿verdad, Pedro? Estoy hablando de los trabajadores. Un mes antes, tiene poder adquisitivo, ya por la vía que fuese, para aprovechar ofertas como estas que se ofrecen. Que hay que destacar, porque los dominicanos somos creativos. No descubrimos el helado en paleta, ni la otra cosa, pero descubrimos, somos creativos después que las cosas están de alguna manera hechas. Antes, en el origen de esto, en Estados Unidos, era fundamentalmente un estímulo para la adquisición de electrodomésticos, de equipos y de cosas que usted no está consumiendo todos los días. ¿Por qué? Porque en un momento dado, yo no sé si ustedes lo recuerdan, ¿qué se les regalaba a las mamás? Nevera, estufa, plancha, lavadora. Hubo una época en que eran colchones. Todos los anuncios eran de colchones, y cada vez más grandes los colchones, y cada vez más ortopédicos. Pero un colchón de eso te costaba más que un carro, o más que una máquina para producir churros, o para producir algodón, de esos que les gustan a los muchachos cuando van a los Coney Island. Ese era el marco, es decir, era un día donde las ofertas se circunscribían a electrodomésticos, efectos y demás electrodomésticos. Pero bueno, yo creo que hasta en las carnes se ofrecieron descuentos y cuestiones del Black Friday. Es decir, que aquí, además de eso que es el origen, pues le agregamos una dinamización previa al consumo pascuero propiamente, y todo se mete en el mismo saco, y la gente cree que es todo lo que está incluido ahí, y va a comprar cosas que incluso no necesita. Es un mercado, es un consumidor que dice, pero bueno, yo no tengo claro, porque yo tengo de todo eso, batidora, licuadora. Hubo un momento en que eran las ollas de presión que estaban de moda. El que no regalaba una olla de presión tenía presión. En algún momento. Sí, porque hemos pasado por todo aquello. Y entonces, bueno, pues la gente va a comprar cosas que incluso no necesita. Y oigan que no estamos hablando de los bombillitos estos, de las navidades, con lo que adornamos la época navideña. No, de cualquier cosa, porque lo importante es que ahí hay una buena oferta. Y me dan financiamiento. Sí, pues vamos a aprovechar. Y yo no necesito realmente esto. Y mi mamá ya no quiere nada de eso, y qué sé yo qué cosa, o se murió, en fin, o se fue para Nueva York. Y ella es la que manda y no nosotros tenemos que hacer. Y este dato, que puede ser más o menos exacto, que puede reflejar la realidad así. Este dato es importante por lo siguiente. En el día de ayer apareció en una de las revistas comerciales, gran despliegue, no como este tipo de cosas ocultas, pero que indican de qué estamos hablando. Como una noticia que también leí ayer, o una información, que por igual, dice, pero ¿y por qué que no se destaca esto? Era que crecía el interés, oigan lo que se dice, del título, no lo tengo, bueno, creo que lo tengo aquí, pero es de ayer, mírenlo aquí.
esto es de ayer, pero aquí está. Crece el interés del empresariado dominicano en financiarse con el BID. Pero hay otra que da cuenta del mismo tipo de información aquí mismo. Estaban las dos aquí a mano. Porque como yo he dicho antes, a ellos hay que agarrarlos así, de atrás para adelante. Usted lee lo que publicaron ayer en las páginas interiores para que nadie se enterara. Y entonces, bueno, pues tenemos que comentarla al otro día. O después enterarnos. Crece el interés por el financiamiento, en financiarse con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el otro es el Banco Europeo, el Banco Europeo, financia con 400 millones de euros a la República Dominicana. Dice, Dominicana ha recibido más de 400 millones de euros en financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, tanto para infraestructuras del sector energético y para apoyar la inversión privada a través del sector financiero, según informó el representante de ese organismo, René Pérez. Dijo que solo en el Caribe y República Dominicana la cooperación empezó a principios de los años 70 con un primer préstamo en Trinidad y Tobago y que desde entonces se dispuso unos 1.800 millones de euros en apoyo financiero otorgados a 15 países en el Caribe. Que en realidad se trata de naciones que eran colonias de ellos en su mayoría, con excepción de nosotros que dejamos de serlo hace ya un buen tiempo. Con motivo de la celebración del 60 aniversario del Banco de Inversiones Europeo. Y se estima que las inversiones apoyadas por este grupo BEI en el 15 y el 16 habrían generado la creación de 2.250.000 empleos nuevos en 5 años y el equivalente a 2.3% de incremento del PIB europeo. Estamos hablando del Caribe y República Dominicana. Y fíjense que se dice el Caribe con 15 naciones y República Dominicana. O sea que República Dominicana se lleva un pedacito de este financiamiento. Ahora, este tipo de informaciones y de datos corren paralelo con la campañita esta de que el Estado Dominicano a través del gobierno y en particular de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido irresponsables en la política de endeudamiento y ahí caigo en la otra cosa que salió ayer desplegado ampliamente, que mandé a buscar con García, pero que no me lo encontré, parece que yo lo extravié, de un precandidato presidencial, que no un candidato, que se autoproclamó líder de la oposición. Y entonces se proclamó después de haber pataleado su derrota. Saben que los gallos quedan medio locos y después de los 2 o 3 meses, pues lo que se le ocurre, está bien, tú me dio un golpe de bolsón y me sacaste del cuadrilátero, pero yo soy ahora el líder de la oposición. Tú me derrotaste, yo no acepto de la derrota, pataleo, cojo para Estados Unidos a decirle, junto con Giuliani, a decirle a la gente que a mí me hicieron trampa, que eso es un proceso ilegítimo, que ese país, bueno, ahí no hay democracia, que estamos ante una dictadura de partido único, todas esas monsergas que se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo. Y entonces, ese señor dice que basta ya de la ineficiencia de las políticas económicas, del mal planteo de todo. El gobierno aquí no hace absolutamente nada, ni acompaña a nadie, según ellos. Todo exactamente se hace de maldad, es decir, del gobierno, de maldad para que las cosas, no es que no beneficien, no, al país, sino que afecten al país. Esa es la lógica de alguien que quiere gobernar un país o que se plantea ser oposición, porque gobierno
yo no pienso que realmente con este tipo de disparate, de negar la realidad, no la que uno anuncia, sino la que te da la sociedad misma, la dinámica económica del país. Porque decirle a cualquiera de nosotros que estamos mal pagos, lo he dicho siempre, que nosotros los trabajadores no nos podemos comprar, aún endeudándonos, una jipeta del año. Pero resulta ser que las jipetas del año sí que se venden. Y de todas las marcas, y bonitas que son. Y muchos que consumen. Porque estamos hablando del Black Friday. Pero ¿cuántas ferias automovilísticas, comenzando por la de los propios bancos, siguiendo por la de los Anadive, creo que se llama? Aquí ya venden hasta los vehículos usados coreanos, que parecen una plaga, peor que la de Hubiere y sus tigres. ¿Sí? Porque el que quiera ver, que vea en la calle lo que es la renovación de un parque vehicular de consumo privado y para transformarlo en, por suerte ahora vamos a tener los carritos en los carros públicos esos coreanos, aire acondicionado y cierto confort, porque se trata de carros que vienen de allá, de Corea, después de haber trabajado 5 años muy bien trabajados, con muy buen mantenimiento. Miles y miles y miles y miles. Lo más grande es que los propios tigres han sido importadores de esas flotillas inmensas de vehículos, algunos de los cuales tienen centenares y centenares parados, porque aquí en cada patio, y eso es parte del disparate, porque hay disparate, así, claro que hay mucho disparate en el país. Por eso dije que a veces me dan intenciones de ser opositor y no gobierno, para entretenerme más. Porque cada sector te puede indicar qué es lo que le está pasando a cada quien. Pero aquí hay un dealer en cada patio, que no voy a hablar de jardín. Los barrios residenciales inundados, ¿de quién? De dealer. Pero no de chatarra. Y si quieren, no terminaríamos el año, nos faltaría tiempo para ubicar la gran cantidad de vehículos que hay en el mercado y que son, hace 1, 2 meses, 3, 4 semanas, indican cuál es el nivel de venta y de adquisición de la gente y la confianza que tiene la gente para tomar cuartos caros, porque son caros, los banqueros no hacen nada por bondad. Y mejor que no hagan nada por maldad. Pero el nivel de actividad que hay en un sector como ese no garantiza que el parque vehicular se va a renovar, se va a modernizar, con los beneficios que eso tiene para el medio ambiente, con los beneficios que eso tiene para la calidad de vida de la gente. Y si es para atrás que vamos, ¿por qué que esta gente no cogen para Yemen? O no cogen para otro lado. No, es aquí donde se venden los carros. No importa en qué cantidad se importa y de qué marca. Hay mercado para todos los gustos y públicos y para todos los vendedores de carros. Y hablo de esta actividad porque es muy visible y porque la pequeña burguesía y a veces hasta el propio sector público le han metido en la cesera a la gente. Que el que no tiene un vehículo, no solo que es un peatón, como tú, ¿verdad? O ya tú tienes el Suzuki que vi ahí afuera, amarillo, muy lindo. ¿De quién es? En el parqueo de aquí. Ese es el de Raimundo. Raimundo, el director de cámara nuestro, un joven, hasta buen mozo, no que ellos tienen, que esos carros están ahí así, no, es que se le ha metido a la gente en la cabeza, perversamente, que el que es peatón no es gente. Oiga cómo se puso eso.
también hace 30 o 40 años. El peatón no es gente, cuando no habían carros, cuando aquí habían 3 gatos con carro. Pero desde ya nos dijeron que el peatón no era gente. ¿Y cómo es que yo no voy a aspirar a tener un carro propio? No, perdón, a que en mi casa, que no tenía marquesina, ya el problema no son las habitaciones donde duermen nuestros hijos, cómo meternos en una unidad de una vivienda. No, ¿dónde vamos a meter los 3 carros? El de la mujer, el mío y el de mi hijo mayor. Y estamos esperando que la jovencita salga del bachillerato, porque esa va a una universidad con un carrito, aunque sea de medio uso, qué sé yo qué cosa. Porque se le metió a la gente la idea de que solucionar el problema del transporte era adquirir un vehículo de 4 ruedas. De 4 ruedas. Porque lo demás, bueno, motoconchita. No se solucionaba el problema del transporte. Se generaban nuevos problemas urbanos, nuevos problemas en el tránsito. Pero el vecino tiene, mira, el vecino no sea pendejo, el vecino se endeudó, porque tú no te endeudas y compra un carrito también para nosotros. O porque tú no le compras un carrito, no hacemos un esfuercito y le compramos un carrito al muchacho que va para la universidad. Y eso se convirtió en un modelo, en un patrón de consumo de la pequeña burguesía dominicana. Hasta el punto de que vaya. Yo creo que antes que entre un tsunami por la costa sur, nos vamos a ahogar en los carros estos coreanos que andan por ahí. Nos vamos a ahogar en lo que genera la contaminación que genera todo eso. Hasta que llegó el partido de gobierno y dijo, no, aquí lo que hay que hacer es un metro. Con una primera, con una segunda línea, con una tercera línea. Aquí lo que hay que hacer es circunvalaciones, aquí lo que hay que hacer es paso a desniveles, aquí lo que hay que hacer son cantidad de inversiones en beneficio de la gente. Y en eso hemos estado. Y ya somos pocos los dominicanos y dominicanas que no tenemos claro que independientemente de que dejemos de ser, que pasemos a ser gente porque tenemos un vehículo, y es bueno que todo el mundo aspire a cosas en la vida, independientemente de eso, yo creo que aquí todo el mundo tiene claro que la solución real a los problemas es el metro. Es una onza eficiente, con 2.000, 3.000 cosas más, autobuses más, con gente que respete a esos que dicen que no son gente porque son peatones, cosa que no hacen los abusadores de Ubiere, que no respetan a nadie en este país, ni a nada. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la realidad económica que le den la cara. Lo dice el BID, lo dice el Banco Mundial, lo dice todo el mundo. La banca privada internacional, lo dice todo el mundo. Todos los organismos. Que por cierto, para los que hablan y dicen que no son bocinas, que las bocinas somos nosotros. El Banco Central fue el primer organismo del mundo probablemente que acaba de adquirir una plataforma de estadística, de registro y demás del Fondo Monetario Internacional. Contrario a lo que se piensa, que es que la República Dominicana lo único que hace es maquillar estadísticas para engañar a los inversionistas. Bloomberg se queda chiquito al lado de Valdés Albizu, que tiene un Photoshop ahí para maquillar las estadísticas. Porque el asunto es negarnos la capacidad de organización como país, como pueblo, como nación, para poder compararnos con los haitianos, poder compararnos con los países más primitivos, con los que más matan sus mujeres, con los que donde mayor impunidad hay en el mundo,
donde la justicia no sirve. Y entonces, y el país avanzando a contrapelo de esos azarosos, de esos que pretenden vendernos la idea de que este es un Estado fallido, rico pero mal administrado, y el país generando niveles de vida cada vez superiores para la pequeña burguesía dominicana, que si no lo encuentra aquí se va, y eso hizo una parte del dominicano. Salió de donde no había vida, no se querían convertir en motoconchistas, y se fueron para España, fueron para Estados Unidos, se fue y progresaron por allá. Y han ayudado a los dominicanos con sus remesas constantes, crecientes, contrario a lo que se vaticinaba, a que la economía dominicana sea hoy lo que es, una economía pujante, generadora de empleo, generadora de emprendedores, generadores de riqueza. Y hay que haber pasado por una escuela o por estudios de economía, se dice, para no entender que no es para atrás que vamos como el cangrejo, porque bate y sobra. No, que el país creció o no creció, no, haga una comparación simple de cuánto era el Producto Interno Bruto en el 1996 y de cuánto es hoy. Y usted va a saber si la economía, si el país creció o no creció. Usted podrá decir, pues, pudimos haber crecido un 1% más, 2% más, si mi abuela estuviera viva y montara bicicleta, pudo haber sido mayor. Pero usted va a ver la distancia abismal que hay entre ese punto de partida, 1996, y el 18, el 2018. Pero hay supuestos economistas, supuestos empresarios y supuestos políticos que son capaces, como maestros del engaño, de seguir engañando, no al pueblo dominicano, a un grupo de borregos que no bocina, a un grupo de borregos a quienes tienen que fidelizar, es decir, tienen que hacerlos, tienen que crear una burbuja en donde ellos no escuchen ni vean nada, ni siquiera a sus vecinos, que ya tienen carro, 1, 2, 3, o que se fueron para Estados Unidos, para España, y que han generado son parte de la movilidad social, cosa que tampoco se quiere utilizar como indicador. No voy para arriba ahora, espérate, Helpi. Esos políticos son tan apretados, son más apretados que Pedro. Esos políticos son capaces de ponerse ellos una venda y comenzar a dar palo como lo que se le daban a la piñata. Son capaces de decir que el lunes aquí hubo un paro exitoso con gente más loca que Santa Claus, que sale del Polo Norte y baja por aquí a buscar un problema con un amén, por andar en un, ¿cómo que se llama esto? En un triciclo de eso, en el que este señor desciende de por allá y lo para el amén ahí en la 27. Son capaces de pretender que la dinámica de este país, la dinámica económica, justo ahora, lo que tiene es que está mal, que no hubo Black Friday, que no hubo feria de cosas, que no hay mayor inversión, que no hay más interés en el financiamiento de nuestra gente, etcétera, etcétera. No, aquí es para atrás como el cangrejo que vamos, como los cangrejos que eliminaron probablemente ellos ahí en la costa este del país para construir sus hoteles y grandes negocios, que están muy prósperos, por cierto, que han sido financiados recientemente para su relanzamiento, negocios propios. Pero este país se lo está llevando el diablo, según ellos. Y
Y uno piensa, bueno, pero es mejor que sean incompetentes como oposición, porque quizá este país tendría más problemas. Pero no, es penoso que se insista, por un lado, por parte del gobierno, en conducir este país por mares procelosos como los de la actualidad hoy, en un mundo convulso, donde vemos incluso peligros de guerras que podrían afectar a todo el mundo, en donde vemos economías que en su momento fueron indicadores importantes, como la brasileña, como la argentina, como la mexicana, en fin, que se los está llevando al diablo, como se dice. Entonces, aquí, en el Caribe, situados en el mejor sitio del mundo, en vez de nosotros aumentarle la autoestima a nuestros empresarios, estimularlos, a garantizarles estabilidad, financiamiento, mercado, ya sea por la vía del turismo, ya sea por la vía de la exportación, buscar mercados para nuestros productores, para nuestro aparato productivo. ¿Qué es que no exportan? Bueno, pero para exportar hay que producir. Lo primero que hay que hacer es producir. Y producir en escala. No, que yo produzco bolitas de tamarindo. Sí, pero ¿cuántas bolitas de tamarindo usted produce? Usted produce menos bolitas de tamarindo que bolitas producen los chivos de arriba, por allá, por Montecristi. Hay que producir, pues hay que producir el tamarindo. Ya luego hay que agregarle el valor. Y lo cierto es que aquí no hay una sola fruta ya que se pierda. Porque aquí no hay un solo huequito del aparato productivo en donde no haya una dinamización visible. Gracias a políticas públicas. Pero resulta ser que según ellos, eso no existe, que eso es todo mentira, esa es la narrativa de Marchena. La narrativa de Marchena, que es un maestro del engaño. Y el gobierno que gasta cualquier cantidad. No, eso es visible. Podríamos no decirlo y eso está ahí. Y fíjense que todavía hay gente que haciendo de que cooperativismo, y esto es lo peor del caso. Oigan la cosa. Las cooperativas exhiben una gran solidez económica. Estas son asociaciones de personas físicas, no de capital, y en una cooperativa un socio es un dueño y por tanto la cuida y la protege. Julito Fulcar, presidente del CONACOP. Pero señor, ¿y cómo es posible que ustedes digan esto y por el otro lado digan que esto va para atrás como el cangrejo? Y que sin que ellos hagan lo que tienen que hacer y sin que le aporten lo que le tienen que aportar a la sociedad también. Eso podríamos discutirlo. No, pero este señor que va a hablar en nombre de ese sector cooperativo que exhibe una gran solidez económica, fíjense entonces lo que dice este Camaján en el disparate, porque resulta ser que el tipo no es realmente un cooperativista, por así decirlo, no está hablando en nombre del cooperativismo. Miren lo que reciente este barbarazo. Las visitas sorpresas carecen de planificación. Carecen de planificación. Nunca ha habido un mejor momento de expansión y crecimiento del cooperativismo como expresión de una política de gobierno que ha privilegiado la asociatividad con el interés no solo de beneficiar a las cooperativas en abstracto, sino a cooperativas de producción
que no solo de ahorro, o que no solo están prestando para cositas, sino para la integración de nuestras mujeres al cooperativismo y a la producción. Y sistemáticamente el presidente tiene 3 años en esto. Esto lo evalúan hasta los organismos internacionales. Y este charlatán es capaz de decir que no, que las visitas sorpresas carecen de planificación. Ahora, ¿ustedes saben quién es este charlatán? Presidente del consejo de un consejo ahí, esto. ¿Ustedes saben quién es? Lo voy a poner como lo dicen ellos aquí. Este señor es el también diputado del PRM. Que está hablando en nombre de las cooperativas. Y tiene el tupé de decirle a este país que las cooperativas que genera, que la sinergia, la relación entre la política del presidente y el movimiento cooperativo es una relación dañosa, es dañina, que no tiene nada que ver con esto, de que los bancos que ellos gerencian y que por el que tampoco quieren pagar, porque también hay que meterle el biturí a ese tema, gente que dejaron de ser cooperativa de ahorro y se convirtieron prácticamente en banca múltiple, pero sin ajustarse a las normas y a todo lo que significa operar como tales. Pero este diputado se atreve, en correspondencia con lo que dice el otro disparatoso, pero empresario él, cuyas empresas han crecido en los últimos años gracias a la política del Partido de la Liberación Dominicana y en particular del presidente Danilo Medina. El otro, la Tayota hablo, para que se me entienda, porque a veces uno tiene como que hablar para que la gente entienda. El otro empresario del PRM, y dicen lo mismo, pero desde la solidez económica de sus empresas, desde su condición de diputado, le va a decir al país que aquí lo que no se planifica son las visitas sorpresas, que están más planificadas que la visita que usted le hace a su mamá, y que están evaluadas por organismos internacionales, por todo el mundo, porque primero era que el progreso no se alcanzaba brincando charquitos. Le molestaba que el presidente no quisiera mojarse los zapatos y diera un saltico. Miren lo que le molestaba a estos apretados. Y 3 años después todavía andan con esta monserga y promoviendo el caos y el desorden, dañando la calidad de vida y el bolsillo de los dominicanos. Porque recuerden ustedes que lo que hicieron estos bandidos de Ubiere y estos charlatanes el lunes fue mortificar a la gente. Gente que tenía para llegar 50 pesos para llegar y salir de la empresa, como el bendito pastor que no me suelta. ¿Oíste? De la Cruz, como el pastor, que viene con 50 pesos y tuvo que buscársela, tuvo que buscar 200 pesos ese día para resolver el problema que él resuelve con 50 pesos. Con lo que iba a comer, no, tampoco, porque al pastor no le da ni para eso. ¿Verdad? Él no cobra su salario, como bien ustedes saben, el pobre. A ese pobre infeliz, porque no a mí, a ese pobre infeliz se la pusieron en China el lunes para llegar a su trabajo. Dañar la dinámica económica del país, que le garantiza a ellos tener solidez económica y que sus empresas particulares sean prósperas y contar, aunque les molesta que nos presten, que nos financien, no operan con un centavo propio, operan con financiamiento de la banca, de fuera, de adentro,
y de donde sea. Operan con dinero de la banca, pero le molesta que el país se endeude. Pues una cosa extraordinaria. Eso es casi el apocalipsis de Vincho Castillo, que es el hombre más entretenido que hay, porque sus catástrofes son lo más parecidas a la catástrofe del apocalipsis. Que tenía problemas, que solo tiene problemas con estos gobiernos hace apenas muy poco tiempo, porque del fracatán de años que el pueblo tiene privilegiando al PLD y su liderazgo político. Si alguien tiene también responsabilidades, hay que compartirla, porque se dijo que todos y todas. Y quiero entonces decirle a los que pretenden seguir negando que este país está en un momento estelar, casi de lotería, nos sacamos la lotería, porque cuando todo el mundo está así, por suerte nosotros estamos así. Y nos van saliendo bien las cosas. Y lo dice todo el mundo. Pero estos señores pretenden dañarnos el periodo navideño. Y bueno, yo propongo que se dejen de eso, de querer limitarle los tragos, porque es mejor tenerlos borrachos de su propia maldad y de su propia incapacidad e ignorancia, que se emborrachen de eso y que nos dejen divertirnos este fin de año, que no todo es comprar el Black Friday, ni comprar carros, ni cosas por el estilo, sino que el dominicano, los trabajadores y trabajadoras puedan celebrar al final de año sus esfuerzos, celebrar con el gobierno nacional, con el gobierno dominicano, celebrar como país, como nación, el que la economía haya crecido, el que por tatica y por suerte y por quienes ustedes quieran, no hemos tenido. Aquí hay gente que quiere que venga una catástrofe natural para echarle la culpa a Danilo Medina. Porque la verdad es que sí, y sépanlo, que los principales promotores de la reelección son quienes pretenden seguir engañando al pueblo dominicano, que ya sabe, que ya conoce al cojo sentado, como que dice el refrán, al cojo sentado y al otro sin hablar y sin decir, ya lo identifican. Y ya Hubiera está identificado, y ya el PRM está identificado como una asociación de farsantes y charlatanes que ni siquiera para la maestría del engaño tienen talento ni capacidad. Continúen con la programación del Canal 4 RD del día de hoy, la programación especial, porque el canal hoy se aboca a grabar parte de lo que va a ser la celebración del pueblo nacional, del pueblo dominicano, de este final de año próspero, y anuncio de la prosperidad del año que viene, que quien garantiza esto, aunque les moleste a ustedes, es el gobierno y no la oposición.